Comprendí, ya está, también. Parece que ya estamos. Sí, efectivamente. Buenas noches. Estamos presentando el día de hoy la actividad de vanguardia gerontológica y un tema muy importante que tiene que ver con el hecho de que la actividad intelectual, cómo influye en el proceso de envejecimiento. Y eso tiene una relación con el hecho de que hay personas que, por haberse mantenido siempre en actividad, pueden conservar su desarrollo intelectual e incluso lograr alcanzar muchos logros más allá de los 60 años. Bueno, pero es un tema que tenemos que analizarlo y en este caso lo va a presentar la doctora Karina Rodríguez como miembro del grupo Vanguardia Gerontológica. Ahora tienes que aparecer. Ahí estamos, Luigi. Ahí ¿Cómo está. están? Mucho gusto. Mm. Eh, bueno, pues lo que al final, dentro de lo que como equipo de vanguardia hemos venido revisando, nos damos cuenta que a medida que envejecemos, pues es algo natural que nos preocupe tanto nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestro funcionamiento intelectual y lamentablemente empezamos a pasar muchos temas de preocupaciones comunes que se nos da ya por el tema del momento etario que estamos viviendo, porque empezamos a tener y nos pasa de que, ay, ya se me empieza a olvidar todo, es que olvido las llaves, es que voy a la cocina y no sé qué traigo, voy a traer, voy al carro y dejo las llaves dentro, o no encuentro y paso una hora buscando las llaves del carro. Y cuando no tenemos rutinas muy establecidas, empezamos a darnos cuenta que la memoria cambia. Pero muchas veces, y esto es tan importante que lo tengamos en cuenta, es un fenómeno que pasa a cualquier edad. Lo que pasa es que el temor de caer en un proceso de una demencia, de un Alzheimer, de un proceso que tenga un deterioro cognitivo, nos hace estar más preocupados ya en esta etapa de cada uno de esos procesos que vamos perdiendo. Entonces, esta pérdida, esta preocupación de la memoria va alimentada por mitos, por lo que le pasó a algún familiar, algún vecino, algún amigo y me puede estar pasando a mí, pero lo estamos vinculando mucho al paso del tiempo. Sin embargo, no es el punto focal, el paso del tiempo, lo que lleva a un deterioro cognitivo. O sea, cuando nosotros empezamos a analizar, a estudiar, a revisar artículos y todo, nos damos cuenta que incluso el desarrollo máximo cognitivo de una persona nos dice la investigación que es a los 60 años, porque es cuando se une toda esa cantidad de experiencia, conocimiento, práctica, todo lo que hemos venido realizando y es como nuestro punto de máximo de desarrollo intelectual que vamos a desarrollar, a producir o a generar como persona. Sin embargo, cuando llegamos a los 60 empezamos, ay, no, a mí ya eso todo se me olvida, yo ya no puedo aprender nada. Y empezamos con todos estos dichos populares que están, que habla que el oro viejo no aprende a hablar, que empezamos a tener cuánto conocimiento del vulgo popular existe y lo empezamos a hacer parte de nuestra vida y empezamos a creer en ellos. Entonces, ¿hasta dónde la edad y el pasar de los años es lo que nos determina esto? ¿Realmente es así? ¿Estamos nosotros conscientes de que está pasando en todas las edades y que no tiene nada que ver con la edad, sino es con el estrés, con no poner atención, porque ahora nos la damos de multitask, ¿verdad? Y vamos haciendo dos, tres, cuatro cosas a la vez. Obvio, el cerebro hay alguna que no va a poder almacenar porque no tiene una capacidad de almacenar todo lo que estemos realizando en un mismo espacio y momento, pero no es que estemos perdiendo nuestra capacidad intelectual, sino
que lo que estamos haciendo es bombardeando de estímulos y de esos estímulos no todos se van a quedar fijados, pero sí podemos aprender otro idioma, sí podemos estudiar, sí podemos estar, porque si nosotros hemos tenido un hábito de estudio, un proceso en el cual vamos generando enseñanza-aprendizaje, vamos teniendo un adecuado sueño, una adecuada alimentación, vamos haciendo ejercicios que estimulen todo lo que es nuestra funcionalidad intelectual, vamos a tener toda esa funcionalidad, si no, no solo ni intacta, sino mejor desarrollada. Pero sí tenemos claramente que saber que la realidad es más compleja y depende de esa interacción de factores que nosotros vamos conociendo dentro del vivir del ser humano para darnos cuenta que todo va más allá y es más profundo de hablar de solo edad. No sé qué me comentas acá, Luigi. Si tienes algún comentario, Luigi. Me había silenciado porque Ajá, estaba sí. compartiendo en YouTube. Ya lo compartí. No, en YouTube, en el WhatsApp, mejor dicho. Bien, sí, efectivamente, conocemos también de que en las actividades de los que son profesores y de los que son escritores, por ejemplo, que desarrollan obras importantes, y resulta que muchas de estas obras, eh, las más destacadas, son justamente cuando tienen más de 50 o más de 60, cuando tienen una gran experiencia de vida, y, Ujú, y también eh, he leído justamente algo con respecto al análisis crítico, por ejemplo, ¿no? El trabajo teórico, por ejemplo, y dice que es magnífico que la persona ayuda a conservar, ¿no? La plenitud de nuestras facultades intelectuales y de hecho le hace la pelea al deterioro cognitivo, de hecho, o sea, una persona que puede comprender, por ejemplo, las contradicciones entre conceptos y teorías, caramba, está pero en un nivel muy, muy bueno. Entonces, y me pongo a pensar, es cierto que algunos escritores, por ejemplo, famosos, han hecho sus mejores obras en la edad madura, pero también hay unos que lo han hecho pasado ya los 60 años, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la capacidad intelectual, o sea, la brillantez o la capacidad intelectual que una persona pueda llegar, se puede prolongar a unas edades muy avanzadas, dependiendo obviamente de cada persona. Ahora, porque yo sé que también hay mucha pérdida de capacidad cognitiva cuando también hay el asunto de que eh, no estamos activos, ¿no? En algún ujú. momento dado dejamos de estar activos, de repente el que era profesor ya dejó de ser profesor y de repente ya solamente se distrae en otras cosas, pero que ya no está en la actividad, entonces sí, puede generar pérdidas, lógico, pues, ¿no? Entonces eso es lo que me gustaría que lo desarrollaras un poco más a veces sobre ese tema. Ujú, Sí, definitivamente. Mira, Luis, como lo que tuvimos en nuestro evento de la semana pasada, justo ujú, cuando hablamos que a partir de los 50 años, nuestro cerebro muy posiblemente va a perder de 5% en 5% en determinada época, en etapa de la vida, a partir de los 50 se va perdiendo, pero esto es porque perdemos la calidad de la neurona y en alguna parte pues también perdemos neuronas. Estamos en un medio ambiente contaminado, fumamos, dormimos mal, comemos mal, hay mucha oxidación, se va perdiendo. Sin embargo, muchas veces hemos revisado y estamos muy claros de que nuestra vida utiliza una cantidad muy baja de la función cerebral. O sea, no utilizamos al 100% el potencial de nuestro cerebro. Eso es una realidad que está demostrada. Y luego, vamos, si nosotros hiciéramos una homologación de nuestro cerebro con un ujú. bosque, pues es lo que ponía, ¿verdad? Revisando un artículo que compartíamos con Luigi, que pues nuestro cerebro va a seguir siendo poblado.
claro, habrán neuronas de otro nivel, con otro funcionamiento, e incluso podemos tener distinta calidad de neurotransmisor dependiendo de cómo nosotros nos cuidemos, estimulemos justo lo que tú decías, de yo era docente, yo era un médico asistencialista y de pronto me jubilo y me retiro y ya no hago nada. Bueno, pues entonces busquemos un oficio, que la carpintería, que pintura, que arte, que danza, busquemos una actividad que mantenga nuestro cerebro activo y por sobre todo que nos dé el placer de sentirnos tranquilos, de sentirnos felices y que nos haga sentir bien, que nos dé ese bienestar, porque cuando lo que hacemos nos trae a nosotros un satisfactor, eso genera todos esos procesos de la plasticidad cerebral que llevan a ese momento de adaptación, de que sea nuestra neurona de verdad maleable. No es que tengamos que brote un nuevo cerebro, sino simplemente que lo que está funciona y cada vez funciona mejor. Y aquí entra también todo lo que nosotros podemos hacer de crucigramas, sudokus, cantar, bailar, escribir. Se habla que no hay mejor actividad para el cerebro que escribamos, pero no es escribir en el teléfono y en la computadora, sino hacer la rúbrica y escribir de manera manual, ya que compromete, involucra ambos hemisferios cerebrales, hace que la memoria se active, genera la Ujú. creatividad, nos lleva a trabajar todos los procesos que tenemos guardados y todos los conceptos que queremos trasladar a la escritura y por eso es tan importante y bueno, si no quieres llevar un diario, pues lleva una bitácora, pues lleva algo donde tú escribas todos los días. El solo hecho de escribir para el cerebro es como el caminar para los músculos y Ajá. articulaciones. Entonces, es tan importante que no lo dejemos por un lado, ya que nuestro cerebro es un órgano extraordinariamente adaptable, es capaz de reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales. Y si tenemos una buena alimentación y un buen Eso. descanso, se vuelve, pero una genialidad, porque hace que todo lo que nosotros estamos perdiendo por alguna condición de antigüedad, de haberse creado de una neurona, con todo el estímulo que llevamos y todo este buen cuidado, Claro. hacemos que se mantenga bien, produciendo lo que le corresponda y transmitiendo como sea. Entonces, es ese aprendizaje continuo, es ese estímulo mental y aquí, Luigi, es donde entra la importancia de las redes sociales, porque la red social te hace activar memoria, reír, Mm. moverte, trabajar, o sea, te hace tener tal cantidad de acciones que te llevan a estar dentro de todo el componente de una forma muy, muy estable, muy equilibrada y por sobre todo intelectualmente activo, que eso es fundamental. Eso. Justamente yo encontré un texto que me pareció muy interesante, justamente lo voy a compartir. El crecimiento intelectual, dice, se mantiene a través de la actividad. Ahí está el punto. Tú ya lo has dicho, para estimular el desarrollo intelectual, ¿correcto? Leer, dice, y también hace unas recomendaciones, ¿no? Como por ejemplo leer a diario, ¿no? Uh -huh, Leer diariamente, escuchar. También otra opción sería escuchar audiolibros, ¿no? uh -huh, Eh, Después rodearse de personas inteligentes, obviamente también, ¿no? Viajar, dice, ser curioso, obviamente, la curiosidad, ese es un factor que impulsa el conocimiento. De uh hecho, que -huh. si no eres curioso, estás muerto. Entonces, pensar críticamente también dice. Ajá. Ahí es lo que nosotros también hacemos este trabajo. Aprender continuamente. Y en realidad, estar en aprendizaje continuo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que participamos en acudiendo o a veces somos los expositores, pero a veces somos públicos, ¿no? Y sea como fuere, estamos aprendiendo cada vez más. Incluso cuando enseñamos o cuando exponemos, estamos fortaleciendo nuestra cognición, estamos desarrollando las habilidades de comunicar a un público, eso ya de por sí es un estímulo, me parece, para el cerebro, ¿no?
Ahora, eso lo que, ahora, espérate, algo más creo que había aquí, el crecimiento intelectual se puede mantener, dice, bueno, el texto dice, el crecimiento intelectual se puede mantener en personas mayores, aunque ciertas facultades mentales puedan ralentizarse con la edad, como la memoria, la concentración y la agilidad mental. Las actividades mentales estimulantes pueden retrasar el declive cognitivo. Estas actividades incluyen mantener la mente activa y aprender nuevas habilidades. Estaba pensando también, aparte de lo que dice este texto, yo creo que este tema de las redes sociales, o sea, la tecnología que nos permanece, que nos, hace que estemos siempre conectados, eh, curioseando acá, comunicando, diseñando cosas que estamos, ¿no? Es un trabajo que realmente nos reactiva, o sea, nos dinamiza, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en esta cuestión de las personas mayores, yo creo que la tecnología los está fortaleciendo, definitivamente los está fortaleciendo, porque ya esta forma de comunicar, que es mucho más dinámica que lo que teníamos antes, ¿no? En que ahora Ujú. ese acceso que tenemos tan directo con las personas hace que las personas también se puedan comunicar con mucha facilidad y compartir contenidos con mucha facilidad también y comentar. Entonces, eh, permite que una persona, incluso una persona, hasta una persona con discapacidad, pueda Sí. estar en constante actividad cognitiva. Eso es lo que... Ujú. Sí, definitivamente, Luigi, que la eh, tecnología hoy por hoy tenemos que verla como una aliada, no como un enemigo. Y mm, luego tenemos que utilizar de la tecnología lo que a nosotros nos fortalece o nos permite estar mejor. Porque ten en cuenta, Luigi, que una persona en su parte intelectual tiene dos tipos de memoria. Memoria a corto, si hablamos de mediano, pero al final esa es una a corto y a largo plazo. La de largo plazo es todo lo que hemos almacenado en el transcurso de la vida, donde hemos aprendido un oficio, una profesión, donde hemos hecho actividades, donde hemos vivido, y todo se va guardando de una forma muy ordenada, muy definida, muy bien dentro de las áreas de nuestro cerebro donde se va almacenando todo lo que se fue aprendiendo en el transcurrir de la vida y procesos. La memoria que más empezamos a perder es la del corto plazo. ¿Qué comí ayer? ¿Cómo me vestí ayer? Llega la cita a la ujú. persona y cuando le preguntas, bueno, ¿y ayer? ¿Y qué comió ayer? Y no se acuerda. ¿Se acuerda qué comió en su fiesta de cumpleaños del año 40? Pero no se acuerda qué comió ayer. Entonces, ¿por qué? Porque se almacena en dos áreas y lugares diferentes. ¿Qué Ajá. problema enfrentamos? Es que muchas veces en el día a día hacemos muchas cosas de manera automática, Luigi. Y entonces lo que se hace de manera automática no se almacena, sino que simplemente se vuelve como reflejo, se va generando la respuesta y no es algo que tenga que guardarse y almacenar. Y luego vivimos en tanto afán que dejamos de prestarle atención al detalle. Entonces ya nosotros miramos, pero no vemos, oímos, Ujú. pero no escuchamos. O sea, la parte de darle ese punto de atención a los procesos no están tan conscientes ya en nosotros y eso hace que toda la memoria a corto plazo sea un procedimiento que no se llega a dar de manera completa. Luego, lo que yo aprendo hoy, pongo mi audiolibro, hago mi bosquejo, planteo una teoría, estudio algo, si no duermo, no se almacena. Y eso es algo que pasa mucho. En la persona mayor, algo que es un denominador común y lo hemos tocado en varias de nuestras redes, lo hemos tocado en varios temas, es el mal dormir. Nos Ah, despertamos y somos hombres porque vamos al baño, porque hay un sueño muy liviano, porque roncamos, por la respiración, por problemas de la presión arterial, porque motivos los diversos, sonidos. claro. Ajá, entonces tenemos muy mal dormir. Y el mal dormir afecta directamente la memoria. O sea, no hay pierde, ahí no tenemos otra opción. El mal dormir
nos afecta en nuestro proceso cognitivo, nos afecta en nuestro proceso de salud biológica y nos afecta en nuestro proceso intelectual. Entonces, eso lleva a que no guardemos todo lo que de pronto estamos estudiando, pero no dormimos bien y ahí ya tenemos condicionantes que nos vienen a afectar. Luego, la alimentación, Luis. Es muy importante que tengamos dentro de nuestra dieta frutos secos, es algo que tú comes todos los días, Eso pescado sí. es algo fundamental, verduras son muy importantes para la reparación neuronal, para el desarrollo neuronal y luego para que esas conexiones sinápticas, porque está una aquí, otra aquí, solo se mandan por neurotransmisores, mensajitos y llegan, pero para que toda esa transmisión llegue y se cumpla, el almacenar, el guardar, el sanar, el reparar, debe de existir un adecuado, ahí sí que un medio, un ambiente, un microambiente óptimo en el cual deben haber microelementos, deben haber una buena hidratación, debe haber azúcar, debe haber oxígeno, debe haber hierro, debe haber ácido fólico, tenemos que tener omega, o sea, ya nuestra dieta debe estar intencionalmente realizada y balanceada día con día para que siempre consumamos alimentos que son fundamentales y traza para mantener en una forma óptima nuestro cerebro. Entonces, eso es una parte. Luego, acuérdate que hemos escuchado que nuestro estómago es nuestro segundo cerebro. Y eso es cierto. En la medida que nosotros tengamos sano nuestro sistema digestivo, toda nuestra parte neuronal y nuestra parte cerebral va a ir muy bien. Pero ¿qué pasa? Ya nosotros por todos los insultos de vida ya tenemos gastritis, colon irritable, ya tenemos enfermedad péptica, ya no digerimos bien, ya tenemos problema de estreñimiento, problema de vaciado. Entonces, si nosotros, Luis, no somos cuidadosos en verificar que nuestros dos sistemas hermanos que deben estar íntimamente cuidados relacionados y bien hechos, lo tenemos de una manera adecuada funcionando, obviamente algo va a pasar en el proceso que no nos va a permitir que todo lo de reparación, todo lo de recuperación y que cada nutriente que necesito llegue, esté muy bien. Pero también necesito ese estímulo que me da el moverme. Si yo me quedo en una cama, no me levanto, me quedo en una silla, no me muevo, me quedo en un espacio pequeño y no doy estímulos sensoriales a mi cuerpo, recuérdate, el órgano sensorial más grande que tenemos es la piel, porque es el más grande del cuerpo y está lleno de terminaciones nerviosas. ¿Cómo llega? Cualquier estímulo a mi cerebro llega vía la piel porque yo siento el tacto, la temperatura, siento el medio ambiente. Entonces, tengo que exponerme a estímulos. Como tú bien decías, lo que oigo, un audiolibro, lo que escucho, música, naturaleza, lo que huelo, lo que siento. O sea, todos mis órganos sensoriales tienen que recibir estímulo. Por eso tú ves como ahora, para los procesos de mejora del funcionamiento cerebral, tenemos estos cuartos multisensoriales. ¿Y qué es lo que tienen ahí? Tienen texturas, tienen olores, tienen distintos estímulos, tienen sonidos. Pero sal a caminar a un parque. ¿Y qué vas a sentir? El olor de las plantas, el sonido de las aves del viento, vas a sentir, vas a escuchar a las personas, vas a escuchar la naturaleza. O sea, no necesito buscar un cuarto multisensorial sofisticado que me cueste miles de Claro. dólares para estimular a mi cerebro, con moverme y salir del entorno de cuatro paredes de mi casa y poder buscar. Entonces tenemos que ser intencionales en Ujú. hacer esa multisensorialidad vida y movernos. Entonces, ya dijimos dormir, ya dijimos buena alimentación, ahí sí, con intención, con productos que sean importantes para tener lo que requiere mi cerebro para repararse, la actividad, la estimulación sensorial. Y aquí viene el tema que es controversial para muchos, el Ujú. evitar el alcohol, el cigarro,
claro, las drogas y los estimulantes. De pronto, claro. a mí me pasa, yo encuentro acá en la clínica que muchas personas no fuman, no consumen alcohol, no tienen abusos dentro de lo que son drogas ilícitas. Ujú. Pero Luigi, se bañan en todas las lícitas y entonces usamos mucho estupefaciente, Luigi, que como no puedo dormir porque me siento, porque me dio taquicardia, porque me siento, o sea, antes de buscar un centro de equilibrio, respirando, meditando, relajándome, haciendo actividad física, busco ese elemento mágico que me quite cualquier molestia pequeña y eso me lleva a que se ralentice mi cerebro, las respuestas vayan muy lentas, no se realicen y eso va a llevar a un mal descanso, un mal dormir y a Mm. una falta de almacenamiento. Pero no es porque tengamos una condición que nos haga daño, sino es porque estamos provocándole a nuestro cerebro que no pueda realizar sus acciones de manera correcta porque le bajamos la velocidad y nos lo llevamos a un nivel donde no logra tener la adecuada respuesta que nosotros esperamos en todo momento de acción. Entonces, eso es muy importante y es fundamental para que nuestra mente esté activa. Tenemos que estimular a nivel general, Es, estimular desde de la parte más básica. Si te gusta una canción, apréndete una canción nueva. Si te gusta la poesía, apréndete un verso nuevo. Si te gusta publicar, busca eslogan, frases, pero trata de crear un tuyo. O claro. sea, está bien que leamos el que dijo Mahatma Gandhi, el que dijo Ah, sí, también. la madre. Sí, pero invente un tuyo. Y en lo que te Claro. inventas un tuyo, estás creando todo ese proceso intelectual y estás moviendo y dándole esa sacudida a todo tu sistema neuronal. Dime, Luis. Sí, bueno, definitivamente también hay diferentes tipos de inteligencias, eso está claro, o sea, no hay una sola, no hay un solo tipo de inteligencia. Por ejemplo, hay personas que están muy hábiles o sea, tienen un gran desarrollo intelectual, pero para hacer cosas o cosas técnicas o algo que implique habilidades manuales, no son tan buenos en eso, ¿no? O sea, no somos perfectos, o sea, definitivamente. O sea, tenemos hay una persona que, caramba, que te maneja la parte teórica, las cosas más complejas, filosóficas y todo eso, ¿no? Pero no sabe cómo usar un instrumento adecuado para arreglar algo o para alguna cosa, es torpe para eso. Y todos tenemos diferentes tipos de niveles de habilidades, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de inteligencia que se manejan más o menos. Y, y yo creo que ahí, en el desarrollo, o sea, en el tiempo, de acuerdo a lo que tú siempre has estado en actividad, esas facultades son las que se van a conservar cuando ya es mayor, ¿no? Por ejemplo, si una persona siempre estaba leyendo, investigando, curioso, todo, va a seguir, seguramente seguir acumulando más conocimiento y eso va a ser, digamos, favorable, ¿no? Para esa persona, su desarrollo. Aunque no sepa arreglar alguna cosa por acá o por allá, pero es así, yo creo que ahora, el, en pocas palabras, la actividad intelectual, ¿no? Y permanente, permanente. Por ejemplo, las personas que trabajan en diferentes instituciones donde tienes que planificar, tienes que crear eventos, así como acá como en la central, ¿no? Tienes que crear eventos, saber con quién coordinas acá, trabajas acá y allá. Todo eso genera una actividad cognitiva. ¿Por qué? Porque tienes que estar pendiente, ¿no? De que, uy, y acá falta esto, acá tenemos que resolver esto de acá, ¿cómo lo hacemos? ¿A quién buscamos? ¿Te das cuenta? Todas esas cuestiones de coordinaciones, ese es un punto, por ejemplo. Eso es lo importante de que una persona siga trabajando después de los 60 años, también, ¿te das cuenta? Claro, porque si una persona deja de trabajar ya completamente y ya solamente se sienta en un sillón y comienza a ver televisión y nada más,
ahí, ahí viene la caída. Pero si la persona continúa con sus actividades, esta persona puede seguir creciendo, ¿no? Gracias a esa actividad. Y yo recuerdo muy bien de que, pues tal vez mañana hablaremos de ese tema mejor, pero sí, tiene que ver mucho con la curiosidad, tiene mucho que ver con el desarrollo intelectual. Una persona que no tiene ninguna cosa que la apasione o que le agrade tanto para cual investigar y querer saber más, pues está de capa caída esa persona, que ya no tiene ninguna opción de... Entonces, eso es lo que yo quería comentar. Ujú, Sí, Luigi. Y aquí, fíjate que aquí podemos tocar el componente genético de ujú. el Ajá, deterioro cognitivo. O sea, también. sí podemos traer una parte de herencia y podemos traer un patrón genético. Sin embargo, si nosotros, y aquí va una pregunta, cualquiera nos diría, ¿cuándo yo debo empezar a cuidar o a pensar en cómo prevenir el deterioro cognitivo? Desde que somos jóvenes, desde que somos niños. ¿Por qué? Sí. Porque es ahí donde nosotros empezamos a ganarle a la genética. Y así como con Ujú. el cáncer, la Ajá. diabetes, la hipertensión, logramos prolongar al máximo su expresión y desarrollo, igual pasa con el deterioro cognitivo. Con el poquito que yo tenga de mi componente neuronal funcionando, si lo estimulo, lo mantengo, lo activo, lo voy a poder mantener por mucho más tiempo y que el impacto que una enfermedad tipo Alzheimer me pueda venir a provocar sea menor que cuando me he quedado en el abandono, he fumado, he tomado, he utilizado drogas, he estado sin hacer ejercicio, he tenido compromiso de grasas, compromiso de circulación, pues todo eso nos va a llevar a un caos y que se exprese más pronto ese deterioro. Cuando ya se inicia la expresión de un daño cognitivo, cuando ya empezamos, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Eso se puede revertir? Pues lamentablemente no tenemos una respuesta al 100. Podemos decir que podemos que se ralentice y que vaya esa progresión más despacio para que el impacto no sea tan pronto ni tan grande, sí, pero que revirtamos a donde ya logramos identificar el daño, es difícil definirlo, porque hemos tenido casos donde sí se ha logrado que con adecuado abordaje multidisciplinario, con calidad de vida, con buena dieta, con medicamentos oportunos y con todos los componentes para estimular todas las respuestas dentro de la parte del funcionamiento, de empezar y generar ejercicios de memoria, orden, recordatorios en el refrigerador, recordatorios en baño y empezar a usar todas las herramientas que podemos tener, pueden en algún momento generar una rutina que nos permita irnos lento, pero regresar, no tenemos documentado cuánto podemos lograr regresar. Por ello, cuando nosotros debemos intervenir en los factores genéticos de enfermedades y predisposición desde que se es joven. No podemos, ay, bueno, yo en mi familia hay Alzheimer y yo a los 60 voy a empezar a cuidarme tarde, No, demasiado tarde. a O través sea, de toda la vida tiene que ser. es exacto, Luigi. No sé si comentas algo de esto. Sí, bueno, hay varias actividades, incluso que pueden ser eh, agradables, o sea, relajadas, como por ejemplo, ver una película, pero una película buena, pues, y una película buena es una película que tiene un contenido en el que requiere la atención del espectador. Ujú. Es una película que te pone en un dilema, en una trama en la cual hay cosas que analizar. O sea, es una película que invita a una actividad intelectual, ¿no? Como estábamos contando la vez pasada, la película La Sustancia, y habrá muchas otras películas que tienen un contenido interesante, que hace que una persona, cuando ve esta película, es como si estuviera leyendo un libro, ¿no?
lo analizas, el personaje, y también sabe ser crítico también, ¿no? Es decir, este personaje, esta película no tiene verosimilitud, en fin, lo criticas, de repente ya dejas de ver la película, y incluso la música Ujú. es un estimulante para la intelectualidad, para todo, eso está claro. Y no necesariamente, como uno dice, pues la música clásica o la otra, no. Es la La- música que a uno que de- le gusta, a uno le gusta simplemente. Y que esa es ujú. lo que lo pone a uno pues en ritmo. Entonces, la cuestión es, la, y la intelectualidad se alimenta de varias manifestaciones culturales que están a tu alrededor y que tú puedes llegar. Y hoy tenemos más facilidad de acceder todavía con el Internet. Cuando teníamos 30 años y no había Internet todavía, entonces en ese tiempo no teníamos la facilidad que tenemos ahora. Entonces ahora tenemos un campo de acción para dinamizar nuestra mente y tengo la impresión definitivamente que las redes sociales, había un escritor que hablaba pésimamente de las redes sociales, que las redes sociales son, ya, mejor no digo qué cosa decía, pero, eh, y la verdad es que a mí me pareció un error y un prejuicio muy grande. ¿Por qué? Porque él hablaba de las redes sociales como algo como que tuvieran una vida propia. Estamos hablando de personas. Las personas son las que Te se gusta. escriben, claro, las personas son. Las redes sociales solamente son instrumento. Es como si yo le dijera, vamos, es como hay un asesino, asesina a una persona con un martillo, entonces la culpa es del martillo, ¿no? Ajá. No debe haber martillos. Entonces, igualito, en las redes sociales a una persona va actuar de una manera absurda, agresiva, de todo tipo, y así como también hay gente que va a aprovechar esta oportunidad de poderse comunicar, incluso tener amigos a distancia y todo, y tener muchos contactos, y cuando tengas más contactos, mejor. Bien. Y, desarrollas una sociabilidad que a veces la sociabilidad, ahí está, un punto importante a favor de la intelectualidad. Esa Sí. capacidad de poder contactar con las personas, de tener una conversación inteligente y lograr que esta persona también te responda de la misma forma, porque tú estás también motivando esa conversación. Eso también, todo eso es a favor justamente de nuestra intelectualidad. Ahora, las personas que estamos en el trabajo intelectual, obviamente, tenemos una ventaja. Claro, tenemos una ventaja porque el estar en el trabajo intelectual, en el análisis, definitivamente fortalece totalmente. El trabajo teórico, hay gente que dice, ¿cómo que la práctica? Hay gente que a veces hasta ahora, hay gente que dice, no, esa es pura teoría. Dice. Caramba, pero créeme que la teoría es es fundamental. ¿Cómo puedes hablar tú de una buena práctica si no tienes un marco teórico en el que vas a trabajar? Entonces, yo creo que la curiosidad, esta cuestión de la curiosidad que también está en los niños, y que justamente el niño cuando más curioso es, más inteligente puede llegar a ser. Claro. Entonces, y después ya no te cuento ya porque eso es por la mañana, ya de la. Bueno, Está, pero estás bien, calentando motores, Luigi, me sí, parece. Eso sí. es A ver, genial, porque por si ese te es das tema. cuenta, tus conexiones neuronales te están jalando memoria, te jalan tema, te jalan Sí, intelecto. O sí, sea, no hay más reflejo de lo importante de estar activo para poder generar y ser productivo y ser alguien que mantenga todas esas neuronas. Ahí sí que estaría, si hiciéramos ahorita una resonancia de un mapeo de eh, tu parte neuronal funcional, estaría pintando por todos lados, porque pintas recuerdos, pintas creatividad, pintas memoria, o sea, estás desarrollando todas estas interacciones y eso es lo bello del trabajo intelectual que te lleva. Por sí. eso
Cuando alguien viene y habla que el ajedrez no es un deporte, es increíble, Luis, darnos cuenta cuando se mapea el cerebro de una Ujú, persona que está jugando ajedrez y se mapea para alguien que solo está caminando, no te imaginas la cantidad de conexiones neuronales que genera el ajedrez. No se compara con lo que produces con alguien el caminar y lo que llevas a jugar ajedrez. ¿Por qué? Estás generando energía porque estás llevando acciones de memoria, estás generando estrategia, estás generando memoria, estás adelantándote. Y si te das cuenta en el ajedrez, y por eso por parte del intelecto, estás tú en tus piezas y estás viendo el juego del otro y estás viendo todas las jugadas potenciales del otro. O sea, es un ujú, juego en el que ambos juegan los dos lados del tablero porque ambos están, no es solo en el fútbol, bueno, yo tiro y yo voy corriendo y si llego al arco contrario, anoto gol y ahí va, pero yo no sé cómo va a jugar el otro equipo. En el ajedrez llegas a tal nivel de que tú puedes saber cómo va a responderte el otro equipo y te puedes anticipar a dos o tres ujú. jugadas más porque el intelecto te lleva hasta ese nivel. Entonces, es fundamental que tengamos bien claro la importancia de todo lo que compone tu desarrollo intelectual. Entonces, ya vimos que tiene componentes sociales, componentes psicológicos, componentes biológicos, componentes nutricionales, componentes genéticos, componentes ligados a todo lo que haces y contribuyes a tu desarrollo y tú ponías el tema de las redes. Y las redes, Luigi, si tú eres crítico, te sirven para desarrollar tu intelecto, porque tú ves un Claro, podcast. eso me encanta a mí, eso está revisando todo Ajá, yo sé, este Luigi, porque de concepto. ahí generamos Eso todas no nuestras me cuadra, teorías digo y yo. debates. Así Ajá. que, sí, es verdad. Y eso, eh, bueno, en general, tenemos que entender que todo lo que está dentro de nuestro ámbito cultural, desde, incluso ya pues, a veces desde chicos ya comenzamos a curiosear, ¿no? Como que el libro, miramos el libro y de repente el niño todavía no puede leer, pero ya se está interesando qué significarán estas letritas que están apareciendo acá, ¿no? Y eso, y eso es una cosa que también preocupa ahora, ¿no? Porque si bien es cierto, las personas mayores en general, y no solamente las personas mayores, sino todas las personas de edad madura, diría yo, se potencian con la cuestión tecnológica, con el Internet, con las redes sociales, pero también hay problemas cuando muy prematuramente las personas que deberían conocer las cosas de forma directa, ¿no? Ya están mediatizados. Es decir, en nuestra generación, cuando éramos niños, ¿no es cierto? Conocíamos directamente las cosas, no a través de pantallas, ¿no? Ujú, Íbamos a donde estaba el árbol, ahí estábamos en el árbol, lo conocíamos en el mismo lugar, ¿no? Si íbamos a un zoológico o a lo que fuere, conocíamos las cosas directamente, no a través de pantalla. Ese es un tema que también puede afectar, no sé hasta qué punto, eh, cómo serán estas generaciones. A veces también es un tema que tenemos que desarrollar, que la vez pasada estuvimos, ¿no? En un conversatorio tocamos el tema un poco sobre eso y que cómo se van a sí, desarrollar estas nuevas generaciones que todo lo vengan principalmente a través de pantallas y que no han conocido. Es que la fortaleza con nosotros, ¿por qué es que nosotros nos estamos beneficiando como personas maduras o como personas mayores? Nos estamos beneficiando de la tecnología, porque nosotros ya hemos conocido las cosas de forma directa. ¿Te das cuenta? ujú, Ya lo vemos. Entonces, para nosotros esto es como no sé, un plus, o algo así que nos dinamiza, ¿no? Nos dinamiza. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos conocido todo, la naturaleza directamente, no a través de pantallas. ¿Eh? exacto. Eh, Exactamente, esa es la diferencia. Bueno, ya Exactamente, Luigi. para, Entonces, pues ya dentro de toda esta plática tan rica que hemos tenido, dándonos cuenta de que
hablar de todo lo que es el componente intelectual, pues tiene mitos y realidades, Luis. Y entonces, ya para que aterricemos y para darnos cuenta de lo vital, un mito que tenemos que derrumbar y que con eso, que hoy salgamos convencidos de que esto es un mito y que es totalmente falso, creo que nos damos por pagados nosotros cuando hablamos que la pérdida de la memoria es inevitable con la edad, es un mito y es falso. ¿Por qué? Porque si bien algunos cambios de la memoria son normales con la edad, la pérdida significativa de la memoria, eh, eso es una situación completamente evitable, porque nosotros podemos, con un estilo de vida saludable, ejercicio, ¿verdad? comunicación, estimulación cognitiva, nosotros vamos a poder mantener esa memoria durante muchos años y luego quitar el estrés, Luigi, porque en este mito mucho de lo que afecta nuestra situación de memoria es la angustia, es el estrés de saber El de que se me estrés. van a Sí. olvidar las cosas y ese pánico al Alzheimer, ese pánico a entrar en un deterioro cognitivo Ah, nos hace porque tenemos, hay demasiadas publicaciones sobre Alzheimer, te voy a decir, ¿ah? Demasiado. A veces más se habla del Alzheimer que de las personas mayores, ¿ah? Es ajá, increíble la cantidad de publicaciones. A veces ya es excesiva realmente. Entonces, ya estamos en los minutos finales. Mañana tenemos el programa gerontológico. Ah, algo más sí, decir? solamente el otro mito, Luigi, que era terminar. El No, no, envejecimiento está bien. cerebral es un proceso lineal y con continuo deterioro es falso. O sea, Claro, nosotros definimos eso es hasta dónde bueno cuidar pedirlo. nuestro órgano y Ujú. hagámoslo de una manera intencionada e integral. Eso es lo Eso, importante que hoy queremos dejar y pues que hagámoslo vida, ese adecuado cuidado y mantenimiento de nuestro cerebro para que este deterioro no sea parte de nuestra historia. Ahí me quedaría yo, Luigi. Gracias. perfecto. Mañana entonces tenemos el programa gerontológico, así que en este caso va a ser la conductora, va a ser la doctora Karina Rodríguez, ¿ah? En una entrevista muy interesante. Después, el día 28 el conversatorio de experiencia de asistencias a personas mayores, esa es de la red internacional número 2. Los profesionales que asistan, esperemos de que puedan interpretar un poco las experiencias de las personas que trabajan en el cuidado, ¿no? O la asistencia a personas mayores. El jueves 29 de mayo es el trabajo social gerontológico, cambios significativos en su quehacer, a cargo de la magíster Mercedes Rodríguez Ramos. Este el jueves 29. El viernes 30, la unidad de psicología está con el tema acompañamiento y escucha emocional a cargo de la psicóloga Carla Herrera, que recientemente también se ha incorporado a la central. Y el sábado tenemos una entrevista con la licenciada Carmen Noé, una profesional peruana radicada en Dinamarca y que aquí nos va a dar una experiencia muy interesante en esta entrevista que va a ser el sábado 31 de mayo. Y bueno, ya sabemos que este año tenemos nuestro tercer Congreso de Vanguardia Gerontológica. Aquí estamos los dos de los que van a participar, pero también van a destacar muchos profesionales, muchos de ellos conocidos por su gran trayectoria, como el doctor Robinson Cuadros, la doctora Graciela Zarevsky, la doctora Lisorina Dabove, representantes de Costa Rica y de otros países de Latinoamérica, y por supuesto también algunos otros destacados miembros de la Central Gerontológica Internacional estarán en este gran momento que tendrán 3 días y ya desde ya, a partir de junio, ya estamos iniciando las inscripciones y también, lógicamente, a los ponentes ya van a tener que definir cuál es su tema y ahí viene el trabajo de hacer todo el organigrama. Bueno, ahora sí, entonces, hasta el día de mañana, entonces. Ujú. Primero Dios, Luigi. Feliz noche a Hasta luego. todos. Bendiciones. Bye.